Parece que los ateos tenían razón. Encontré un genocidio en la Biblia, inexplicable, en el libro de Éxodo. Más de 3000 personas murieron quitándose la vida entre ellos, entre hermanos, padres e hijos. Pero ¿qué tal si me acompañan a descubrir qué fue lo que pasó realmente? Muchas personas siempre les gusta agarrar simplemente el versículo y sacarlo de la historia, de la cuestión, y no ven el trasfondo, no ven absolutamente nada de lo que está pasando allí. Simplemente a ellos les basta, les es suficiente para justificar las terribles concupiscencias de su corazón, sus deseos, todo lo que ellos simplemente quieren negar. Pero ¿qué es realmente lo que pasó aquí? Acompáñame a descubrirlo. Anteriormente dije que no tenía explicación, pero obviamente sí la tiene. Ahora, como dije, los ateos no van a querer encontrar ningún tipo de explicación, y pues ya que si ellos ya están perdidos, no podemos hacer nada. Quizás por ahí uno de ellos sea un hijo de Dios escondido y pues haya que recuperarlo. Pero si ya tú eres cristiano y encuentras esto en la Biblia y quieres tener alguna idea de lo que está pasando, de lo que pasó, este video es para ti. Esta historia ocurrió en Éxodo a partir del capítulo 31, pero antes les voy a leer en ese mismo capítulo 31 un dato muy interesante. Y se llama así: el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Habló Yahweh a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu del Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamab, de la tribu de Dan. Esto es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta, porque la tribu de Dan va a estar desde el principio hasta el final. Y tiene que ver esto mucho con el anticristo. Si ustedes quieren saber o tener una idea de quién es y cómo más o menos va a ser, en el canal hay un video sobre eso, no se lo pierdan. Entonces comenzamos con esta increíble historia. Algunos ya lo habrán leído, es sobre el becerro de oro. Comienza así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón de la tribu de Leví, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto está bastante interesante porque fíjense en algo. La palabra, cuando nosotros vemos aquí en la Biblia, por lo menos yo uso la versión de Reina Valera de 1960. Cuando vemos la palabra Dios, esa palabra reemplácela por Elohim. Esa es la palabra correcta que está allí. Y la palabra Elohim está como en un plural, pero se termina definiendo dependiendo de su verbo y sus adjetivos, sus palabras que lo acompañen. En este caso, la palabra, aunque aquí se traduce como dioses, ellos le ponen que vayan delante de nosotros. Que vayan, o sea, en plural. Por lo que este Elohim está en plural. Ahora, ¿por qué ellos están pidiendo una pluralidad de dioses? ¿Será que estaban viendo otra cosa en el desierto? ¿Será que eran varios los que los guiaban? Interesante. Siempre en las redes vemos muchas discusiones sobre la Trinidad y la unicidad y no sé qué cosa. Toda esta gente que discute nunca va a terminar de llegar a la verdad. ¿Saben por qué? Porque este tema de la esencia de Yahweh es un tema tan complicado que no va a caber en simplemente que no han estudiado absolutamente nada. No tienen ningún nivel de ciencias, de matemática, de física, de absolutamente nada de eso. Eso tiene una explicación muy, muy compleja, y no vale la pena perder el tiempo discutiendo con esa gente. No vale la pena tratar de comparar al Elohim, al creador del universo, con tallas naturales
con medidas naturales como las de nosotros, creyendo que Él es igual a nosotros. Su naturaleza es totalmente distinta. Por eso que Él puede ser en plural y también puede ser en singular. Pero vamos a continuar acá. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, sin dudarlo, mira qué increíble: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Miren que todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, tenía zarcillos en el oro, en las orejas, quizás también en la nariz. Todo eso rasgos de Egipto. Aún tenía demasiado Egipto dentro de ellos. Increíble. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Cosa extraña, porque desde cuando Aarón sabe hacer esas cosas. Por eso le leí anteriormente los otros dos personajes que aparecieron aquí, que se llaman Bezaleel y Aholiab, porque ellos tienen mucho que ver en esto. Ellos son los que fueron, ¿cómo te digo? Los que tienen esas capacidades de poder hacer ese tipo de cosas. Más no Aarón. Vamos a continuar. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aquí dice Jehová, pero cuando ustedes lean Jehová, ustedes van a poner, por Jehová van a poner Yahweh. Ajá. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Imagínense ustedes. Entonces, aquí dice Jehová, ponemos Yahweh. Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tú, escuchen esto, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Imagínense ustedes. Esto yo lo leí así de aquí afuera y me dolió. Ya él se desliga, ya, eso ya no es mi pueblo, es tu pueblo. Haz algo con él. es algo impresionante. Pero entonces pasa lo siguiente: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate cómo se denota cómo intentaron ellos darle la divinidad de Yahweh a una fundición de oro, queriendo darle esa, vamos a decirlo, Trinidad, pero no se llama así en realidad. Son cosas de otra discusión. Pero quisieron darle esa divinidad a una simple fundición, que era simplemente una sola pieza de oro. Y siempre la trataron como varias. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos siempre estaban viendo. Ellos saben cómo es la naturaleza de Elohim que los estaba guiando a ellos. Dijo más Yahweh a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Yahweh, su Elohim, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Él le vuelve a adjudicar el pueblo al Señor. Él estaba abogando, mira, estaba abogando. Esto fue una de las cosas increíbles que hizo Moisés. Porque realmente Yahweh iba a exterminar ese pueblo. Iba a exterminar la maldad de una vez, y de él iba a sacar otro pueblo nuevo. Y Moisés intervino y pues pasó eso. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió
Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora sí, es su pueblo. Esto fue gracias a Moisés. Moisés devolvió otra vez la propiedad, porque Dios ya dijo no, Yahweh ya no quería nada, pues. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra del Todopoderoso. Y la escritura era del Todopoderoso grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Increíble como dice. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Fíjense que sigue siendo una sola pieza, no eran varias. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Claro, porque Aarón era el que estaba a cargo de todas esas cosas. Él fue el que permitió todas estas cosas. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió un becerro de oro. Aquí vemos la primera mentira. La primera mentira de Aarón el levita. Fíjense eso. Primero, no lo había hecho él. Segundo, tampoco se hizo solo. Esto lo hizo gente que tenía la capacidad, tenía el material cerebral, por decirlo así, no sé, el talento o el don, vamos a decirle, de hacer este tipo de cosas, que fueron estas dos personas que nombré aquí anteriormente, en el capítulo 31. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: este es el gran momento que yo les digo. ¿Quién está por Yahweh? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, el Elohim de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Fíjense que nos recalcan que no es el dicho de Yahweh. ¿Por qué Moisés mintió? Moisés claramente mintió. Estoy seguro de que Yahweh no ordenó esto. Aunque lo que Yahweh iba a ser mucho peor. Iba a exterminar todo el pueblo. Moisés intentó mitigar el daño que ya se había hecho. Intentó mitigarlo haciendo esta acción por propia mano de Moisés. Pero mintió diciendo que fue Yahweh el que le dijo eso. Y más adelante en el texto nos dice: por dicho de Moisés, no es por dicho del Señor. Porque si no lo hubiese dicho, ¿no? Porque está diciendo que es la orden del Señor. Pero no. Entonces, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuál libro? Interesante. Te los voy a dejar de tarea. Vean el libro que está ahí. Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí
A este raeré yo de mi libro. Uy. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Viste? Habían hecho el becerro que formó Aarón. La cosa aquí es que si la cuestión anterior aquí de las muertes que dijo Moisés era por parte de Yahweh, ¿por qué Yahweh lo sigue castigando? Pues? Se supone que según dicho de Moisés ya habían pagado con eso. Es porque era una mentira. Estos fueron mentiras tras mentiras, todos mintieron. Y aún así Yahweh tuvo mucha paciencia con toda esta gente. Demasiada paciencia. Pero ustedes ven el trasfondo de todas las cosas que ocurren de un pueblo rebelde que con todo y eso el Señor tiene paciencia. Pero los ateos solo van a leer en las partes que les interesa. Ese es tu Dios, el homicida. Pero no se dan cuenta que no fue Yahweh el que dijo eso. Más bien Yahweh estaba lleno de misericordia. A pesar de que sí quería eliminar a todo el pueblo completo, pero es que porque Dios, es increíble, no pasó nada de tiempo y ya se habían hecho otras cosas. Entonces repasemos los puntos más importantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó todo? Comencé narrándoles que habían dos personajes que fueron bendecidos, por decirlo así, con talentos para hacer todo tipo de artífices, fundiciones y todo ese tipo de cosas. Casualmente uno es de la tribu de Judá y el otro es de la tribu de Dan. Ustedes tienen que tener siempre en mente estas dos tribus, porque estas dos tribus, como les dije anteriormente, van a estar desde el principio hasta el final. De una, pues vino el Señor, el Cristo, y de otra vendrá el Anticristo. Lo siguiente, cuando llegó Moisés, vimos que Aarón fue el que gestionó y permitió todas esas maldades, por lo que todos los 3000 hombres que murieron ese día fueron levitas, no fueron de las otras tribus, fueron solamente levitas. ¿Por qué? Porque los que se reunieron y juraron con su espada en su muslo y todo eso, eran todos de la tribu de Leví, y todos fueron a matar a sus hermanos, a sus parientes y a sus amigos, que me imagino que también eran levitas. Aunque pudo haber habido otro de otra tribu, pero vamos a creer que en su mayoría todos fueron levitas. Luego vienen las mentiras de Aarón, la mentira de Moisés, el silencio de los dos jóvenes que se habían seleccionado para hacer todo tipo de artificios y todas esas cosas. Algo increíble, es algo que es para pensar todas las cosas que pasan y tienen un trasfondo y tienen una explicación lógica, pero es una cosa de que tú lo lees y a veces, bueno, uno ya como cristiano puede entenderlo, otros dirán que es por religiosidad, pero de verdad se puede entender, se puede sentir lo que pasa allí. Pero las personas que usan estos textos para hacer que otras personas se pierdan y no se acerquen al Señor, diciendo, ese es un Dios malo, ese Dios no tiene sentido, para eso me quedo en el mundo. Esas personas están cegadas totalmente, no importa cuánto les muestres, cuánto les digas. Se ponen con unas actitudes, pero esos son poderes engañosos que fueron enviados a ellos. Ellos están condenados ya. No hay nada que hacer. Sinceramente. Parece que fueron elegidos para estar condenados y para ser piezas fundamentales para probar a verdaderos cristianos. ¿Saben por qué? Porque hay muchos de estos ateos y muchas de estas personas que tienen mucha labia, tienen conocimiento y son capaces de confundir a cristianos verdaderos. Entonces, ellos son usados como piezas peligrosas, pero ya están como el becerro de oro. Están listos para ser fundidos y dispersados. No vale la pena ni siquiera discutir con ninguno de ellos, nada de eso. Lo que nosotros tenemos que saber es que nos queda poco tiempo. Nosotros, los que ya tenemos a Cristo, ya sabemos la verdad, tenemos que seguir profundizando en cosas importantes como a su nombre, como les estaba diciendo, Elohim, Yahweh, Yahshua, que es el nombre de Cristo, no Yahushua, porque Yahushua es Josué. Pasa que la gente no sé por qué
no investiga a profundidad. Yo antes decía hasta Yeshua, porque me dijeron, no, me dice Yeshua, ok, vamos, yo investigué, vi, no investigué a profundidad, no me di cuenta que Yeshua no se puede decir. Igual que Jehová, significan cosas que no son. Dios, la palabra Dios tampoco representa exactamente lo que es. Todo tiene un trasfondo cambiado por el enemigo. Y ustedes tienen que llegar a la raíz de eso, ustedes tienen que llegar hasta el fondo, escudriñar. No se pueden quedarlo con lo que alguien les dije y ya. Simplemente tienen que profundizar más porque, como les digo, el tiempo se nos acaba. Estamos en dolores de parto. Ahora sí, sinceramente, nunca en mi vida lo he sentido tan cerca como ahora. Este es el momento. No pierdas el tiempo en cosas del mundo, tonterías, discusiones vanas, con gente que no tiene ni siquiera, no sé, no tiene cerebro, pues, por decirlo así, no tiene la capacidad, no tienen siquiera ¿cómo que se llama eso? La humildad. Porque como le he dicho en anteriores videos, cuando a ti te falta humildad, te desconectas del Señor, pero inmediatamente. Él deja de mandarte esas cosas y tú dejas de ver todo. Y te enciegas por ese camino y te vas por ahí, por ahí. No, tú tienes que aceptar que puedes estar equivocado en cualquier momento. Incluso leyendo la Biblia y que seas el cristiano que seas, puedes equivocarte. Y Dios va a permitir que te equivoques porque es necesario que caigamos y nos volvamos a levantar, cargamos, porque es parte del proceso. ¿Sí se entiende? Pero como digo, el tiempo se nos está acabando, gente. Y profundicen en la palabra antes que nos las quiten, antes que ya no podamos tenerla, antes que ya no podamos tener la facilidad. Y sobre todo, prediquen a las personas cercanas que le den la oportunidad. Por eso es que no es bueno ahí a andar como quedarte la de santo y tal y lo otro. Tú tienes que mimetizarte. No tienes que ser igual de ellos, tienes que mimetizarte para que ellos te den la oportunidad de que tú entres a su vida y poder soltar la semilla allí. Porque si no puedes entrar a su vida, jamás te van a escuchar. Entonces tú tienes que cuidar tus actitudes, tus orgullos, tus cosas. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Tan sencillo como eso. Bueno, gente, eso es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video. No se olviden revisar los otros videos del canal. Nos vemos.